Muy buenos días a todos los que se encuentran en sala, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Somos la comunidad católica misionera Fuente de Misericordia, una comunidad 100% misionera. Todos los días de lunes a sábado nos reunimos para compartir la liturgia que la Iglesia Católica nos propone. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que sea Él acompañando, para que sea Él guiando. Vamos a pedirle que nos respalde en esta tarea que el Señor nos ha colocado de llevar la palabra, de llegar a aquellos lugares donde es difícil encontrar la palabra de Dios para que las personas puedan conocer al Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos gracias por un nuevo día, por esta nueva oportunidad de volvernos a encontrar, de volver a discernir tu palabra, de volver a escuchar esas instrucciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tomes nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, y que esta palabra quede sembrada para que pueda dar buenas raíces y pueda dar buen fruto, Señor. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que cada día, Señor, siga fortaleciendo nuestra fe para que podamos perseverar en tus caminos, para que podamos entender esos propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres quien nos convocas, quien nos llamas, porque sabemos que eres tú, Señor, quien nos eliges, quien eliges a aquellas personitas que tal vez están muy lejos, Señor, pero que tú llegas hasta ahí para hablarles, Señor, para darles esa palabra de esperanza, Señor, esa palabra de aliento, esa palabra de amor que tú tienes, bendito Señor. Gracias, Señor, por este alimento que es el que nos fortalece, Señor, que fortalece nuestra vida espiritual, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra para ti. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Reyes. En aquellos días, la reina de Sabá oyó la fama de Salomón y fue a desafiarle con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no pudiera resolver. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros con sus uniformes sirviendo, las bebidas, los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: es verdad que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creer, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riquezas superas todo lo que yo había oído. Dichosa la gente, dichosos los cortesanos que están siempre en tu presencia, aprendiendo de tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que por el amor eterno que tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia. La reina regaló al rey 4,000 kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Saba regaló al rey Salomón. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría.
Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La boca del justo expone la sabiduría. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros a todos los alimentos y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro corazón y permite que esta palabra haga eco para que podamos compartir lo que tú nos quieres decir en este día. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le dice? Hola Lucy, buenos días Hola, Nancy. a todos. Adelante. Eh, yo pensaba, me acordé de una frase cuando leí este evangelio. Dice, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca? ¿Qué tiene que ver con esto? Nosotros somos expertos en buscar culpables, en buscar razones para nuestras conductas, nuestras decisiones, y en ocasiones no asumimos nuestra propia responsabilidad. No es lo que pase afuera, siempre lo digo yo, es lo que hay, lo que pasa en mí, lo que pasa dentro de mí, lo que realmente importa. El mundo afuera puede estar
cayéndose al pie mío, pero lo que pasa en mí no son las emociones las culpables, es lo que yo hago con las emociones, cómo lo gestiono. No es las situaciones, no es lo que me digan o no me digan, no es si me aplauden o me por debajo, no es cómo yo asumo cada situación. Así lo relaciono, ¿sí? No es voy a poner un ejemplo con el lenguaje que está hablando aquí el Señor en la parábola. Si yo me como un postre bien rico y me hace daño, ¿la culpa es del postre o es mía que tengo una prediabetes y no me cuido? Pero generalmente le echamos la culpa al postre. Y así con muchas otras situaciones, utilizando el lenguaje. El Señor aquí al explicarles dice, lo que entra de afuera llega al vientre. Entonces realmente esa es otra cosa que me dice. Es lo importante, lo que entra en el corazón, lo que hay en el corazón, quien reina en el corazón. Es quién reina y cómo asumo lo que pasa, cómo asumo las situaciones. De lo que hay en el corazón habla la boca. Es todo eso, es como lo decía yo ante la liturgia de ayer, es ser flexible, ser dócil a la acción, dejar que el Señor reine en mí, que el Señor me guíe y ser flexible a esa acción, como de cierta manera lo fue la reina de Java. La reina, sí, ella fue a desafiar, a tratar a mirar, a comprobar con sus propios ojos si era verdad todo lo que se decía. Y fue desafiante, porque fue a desafiarle. Y se dio cuenta que era verdad. O sea, en medio de todo, esa mujer llegó con una actitud desafiante, pero salió con una actitud humilde, una actitud de reconocer que era verdad. Y al final, reconocer que era Dios. Bendito sea el Señor tu Dios, que por el amor eterno que tiene Israel, te ha elegido para colocarte en el trono. O sea, le dio el reconocimiento a Dios, le dio el reconocimiento al Señor. Mira con la actitud que entró, con la humildad que salió, reconoció, exaltó al Señor, dio de lo que tenía. Ella quedó deslumbrada, se dejó deslumbrar por todo lo que estaba pasando, pero le dio el reconocimiento al Señor. Qué bonito que esos desafíos que de pronto eh, eh, nos traen otros, esas personas que de pronto así alevosamente quieren desafiarnos, o simplemente los que nos ponen la vida, los sepamos resolver, los sepamos gestionar con el Espíritu Santo y con el Señor reinando en nuestra vida. Los desafíos no son malos, las situaciones difíciles en sí no son malos, es saber cómo las gestiono, cómo las vivo, si son, si son buenas, bendito Dios, darle la gloria a Dios, si no son tan buenas, pues aprender de ellas y tener experiencia y eso me ayuda al crecimiento, a la humildad, pero siempre dándole la gloria al Señor, siempre, siempre dándole la gloria al Señor. Muchas gracias. Amén, Nancy, gracias. Rosita, adelante. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Amén. Yo digo lo mismo que estaba diciendo Nancita, que nada, así como en el Evangelio, que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, o sea, al corazón, porque el corazón o digamos, es como el motor con la mente, ¿no? Pues es como incluido todo, la cabeza, el corazón, lo que siente todo. Pero es el Señor mismo nos dice, puede todo lo que entre no hace daño. Y lo que decía Nancita, pues si uno sabe que tiene tensión alta y va y se come un poco non de sal o viceversa, como decía Nancita, el dulce, pues eso sabe. Y después no, es que yo me comí eso y me hizo daño, pero no es eso, es que sabía que no podía, pero se lo comió y le echan la culpa a eso. Pero el Señor nos está diciendo que lo que sale es lo que hace daño, lo que tiene en su corazón. Jesús nos muestra que todo se puede comer, porque lo más importante es cómo lo va a hacer, cómo tiene que comer, cómo tiene que ingerir lo que no le vaya a hacer daño, porque
el mal no lo entra en el corazón, sino es eso que sale de ahí, es lo que es el sentimiento, es lo que tiene allá adentro de su corazón, porque si llega y de pronto llega y dice cosas de los hermanos, de la otra persona, eh, ¿cuál es esa intención que dio de su corazón hacia el hermano, hacia las situaciones? Y eso es lo que tenemos que, como antes de hablar o de decir, que muchas veces no lo hacemos, pensar cómo tenemos que hablar y decir las cosas para no enfermarnos, ahí sí como el cuento, porque todo lo que tenemos dentro es lo que después nos enferma y ahí sí decimos, no, es que fue que tal cosa o fue lo otro, pero es ese resentimiento, es esa culpa, es esa situación de que ni siquiera a veces nosotros mismos nos detenemos a analizarnos cómo somos y después terminamos con enfermedades físicas que muchas veces, pero es que por qué o aquello, pero sí es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como en la primera lectura, por ejemplo, vemos a la reina cómo iba para allá. Solamente era lo que ella escuchaba de Salomón, que la fama que Salomón tenía, que la fama que todo eso, y ella qué hizo, pues llevar cosas materiales como para deslumbrar a Salomón. Pero sabemos que el Señor le había dado a Salomón muchas cosas, o sea, yo creo que en su corazón ya no se iba a deslumbrar todo lo que la reina le llevaba, que le llevó oro, perfume, bueno, qué cantidad de cosas. Pero en realidad ella pues iba con una intención de ver ese hombre que hacía muchas cosas, pero vemos que no era Salomón. Él reconoció, como dijo Nancita, salió diferente de ver que todas las cosas que Salomón hacía era por el Señor, que le dio ese reconocimiento. Por eso le dijo, bendito sea el Señor, tu Dios, porque vio que no era Salomón, sino el Señor. Y así es con todo, que le demos la gracia y la honra al Señor, porque no somos nosotros, no soy yo, no es el sacerdote, no es el Señor el que hace las obras. Todo lo que tenemos, hacemos, nos ayuda, es gracias a Papito Dios. Amén. Amén, Rosita, gracias. Celina, adelante. Gracias, mi Lucy. Muy buenos días, comunidad. Todos los hermanitos que nos escuchan, nos ven y nos siguen y son perseverantes en este encuentro con el Señor diario. Bueno, yo encuentro aquí en el Evangelio hoy algo que el Señor nos está motivando. Aquí el Señor no llamó solamente a sus discípulos, sino que llamó y les advirtió a toda la gente que estaba a su alrededor. Y le dijo, escuchen y entiendan lo que les voy a decir. ¿Por qué el Señor diría eso? Porque el Señor, Él entendía que en nuestro corazón y en el corazón de aquellos que lo escuchaban, había muchos perjuicios quizás para ellos de impureza, de etiqueta, sí, que eran muy apegados y demasiado vacíos para el Señor. Entonces, aquí, ¿qué hizo el Señor por medio de su parábola? No solamente explicarles a los discípulos, sino también les dio a comprender con palabras, yo asumo muy sencillas, qué era eso del corazón, qué era esa la impureza, de dónde provenía. Y el Señor pone como en una balanza cuáles son los alimentos y qué es lo que hay en el corazón, qué es lo que alimenta el alma, qué es lo que produce la impureza. Y eso es lo que nosotros tenemos también que poner en nuestra balanza. ¿Cuál es esa balanza? El corazón. Miremos de qué lo alimentamos. Miremos qué habita allí. Cuando nosotros atraemos esa paz, ese gozo interior, esa alegría, por decirlo de alguna manera, y que todos los días nos alimentamos de la palabra del Señor, por supuesto. Esto es una gracia que viene de Dios. Si en nuestro corazón anidamos quizás nuestras críticas,
nuestras destrucciones hablando de los demás, quizás criticando, quizás denigrando, quizás no haciendo ese bien que de pronto debemos compartir, sino por el contrario, causar el mal a alguien, no hacer el bien a alguien. Eso es lo que nosotros viene del corazón, que nosotros todos esos desenfrenos, todas esas dudas, todo aquello que nos enaltece y nos crece ante la sociedad, ante quizás los más cercanos, eso sí es lo que es impuro. Porque si muchas veces nosotros hablamos de la misericordia del Señor y que hablamos del amor y hablamos de tantas cosas, pero nosotros estamos lejos de todo lo que predicamos, eso es la impureza de lo que habla aquí el Señor. Por el contrario, nos pide, hagamos como ese examen de conciencia. ¿Qué es lo que nosotros conservamos allí para agradarle al Señor? Para que todo lo que nosotros digamos, que nosotros testimoniemos, lo hagamos con ese bien que se demuestra en nuestro corazón. Y a través de la primera lectura, aquí encuentro yo dos personajes, como es la reina de Saba y Salomón. La reina de Saba, en medio de todo, que era una persona seguramente muy destacada, muy rica, en el sentido de tener muchos lujos, cosas valiosas, pero esas provenían, era de todo lo del mundo, de todo su reino, mientras que el rey Salomón fue adornado con lo que el Señor le dijo, no solamente la sabiduría porque le pidió humildad, le pidió conocimiento, le pidió al Señor esas gracias que no lo vienen de ningún lado de la tierra, sino que provienen de él. Salomón, esa riqueza espiritual, como quien dice, la reina de Saba fue a confrontarlo, a ver qué tan cierto era lo que decían. Pero el rey Salomón, en medio de su humildad, el Señor lo adornó con tanta sabiduría, tantas gracias, que en sus palabras convenció y fue más allá de los hechos. Esto es interesante, porque así también la palabra del Señor hoy en día también nos debe transformar. No vivir nosotros solamente de lo que hemos aprendido. Por el contrario, pongamos en práctica la sabiduría que nos da el Señor, ese conocimiento, esa gracia, para nosotros poder convencer también a aquellos que están perdidos en el camino, a aquellos que necesitan de la palabra del Señor y que requieren de nuestro apoyo espiritual. Pongámonos en manos del Señor, porque nuestra oración es la expresión de vida, es lo que el cristiano realmente tiene dentro de su corazón y lo comparte. Y así finalmente hay aquí en el Salmo, aquí Salomón también, él agradece al Señor esa sabiduría y él ve cómo él actúa, que todo lo que él piensa, todo lo que él propone, en donde consigue ese conocimiento, le agradece al Señor porque encuentra en él su justicia, encuentra en él digamos, ese alcázar, eso aquello que a el Señor le protege, que lo libre, que lo cuida, así también lo expone para que su pueblo Israel siga ese camino, su ejemplo y su conocimiento a través de la sabiduría de Salomón. Gracias, mi Lucy. Amén. Gracias, Celina. Norman, adelante. Muy buenos días, mis hermanitos. El Señor los bendiga grande y abundantemente. Amén. Bueno, la primera pues, conclusión que yo saco es que el pez muere por su boca. Es decir, lo que el Evangelio dice, ¿no? Muchas veces decimos no lo que, no lo que en realidad pensamos, sino lo que sentimos. Bueno, pienso que Salomón sí tenía sabiduría, no dudo que la tuvo, aunque conociendo la vida de Salomón sabemos que también se equivocó. Sabemos que hizo cosas pues que no debía haber hecho. Pero bueno, a qué me estoy refiriendo? Yo creo que la sabiduría de Salomón, además de ser una gracia de Dios, también fue el resultado de una preparación. Recordemos de dónde viene Salomón. Es el resultado de David,
y Betsabé. Y yo me imagino que después de la muerte de Urías, muy probablemente David se dedicó a formar, a preparar y a capacitar a Salomón para que llegara a ser rey de Israel. ¿Y eso qué me dice? Pues lo importante que es que nosotros hayamos sido educados desde pequeños y lo importante que es que velemos hoy por la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos no van a ser sabios porque solamente la gracia de Dios les caiga del cielo, sino porque haya papás que se preocupen y que se esfuercen, pues porque la educación de sus hijos sea lo mejor posible. La educación en la casa, la educación, lo que se les enseña en casa, ¿no? No estoy hablando solamente de esa educación lectiva del colegio, de la escuela, de la universidad, sino la educación de la casa. Muchas veces en el colegio los maestros tratan, hacen su esfuerzo por educar bien los hijos, pero en la casa los hijos reciben todo lo contrario, mal ejemplo, escuchan groserías, o pues en la casa son, no sé, desordenados, desaseados, lo que sea, y pues esto es lo que aprenden. Entonces, creo yo que la sabiduría es el resultado tanto de una preparación, de una formación, como el caminar en la gracia de Papá Dios, de que también estos niños crezcan en un ambiente cristiano, en un ambiente católico, en un ambiente de fe, en un ambiente de la palabra de Dios. Eh, Eso me parece, pero bien importante, muy importante, porque pues queremos que nuestros hijos sean sabios y les vaya bien en la vida, pero no les proveemos de lo que necesitan para eso. Y tercero, me llama la atención la riqueza que le llegó a Salomón gracias a su sabiduría. Si no estoy mal, la reina de Saba viene de África, creo, si no estoy mal, de Egipto, bueno, de África, de la parte norte de África tal vez. Y curiosamente hoy en día África es un continente muy pobre. Uno se preguntaría, ¿por qué si la reina de Saba tenía tanto dinero y tanta riqueza que le terminó ofrendando a Salomón? Porque hoy en día África es tan pobre. Sabemos que en África hay varios países que tienen dictadores que son supremamente ricos en países supremamente miserables, supremamente pobres. No estoy diciendo que estos dictadores sean sabios. Estoy más bien pensando en que que esos pueblos tal vez no han sido lo suficientemente sabios. En fin, y terminan eligiendo esos dictadores, terminan eligiendo esas personas que los terminan subyugando y sometiendo a la pobreza, a la ruina, a la escasez, a la miseria. La sabiduría de Salomón le trajo riqueza. Y sí, yo pienso que cuando nosotros le pedimos a Dios esa sabiduría, tomamos buenas decisiones, o por lo menos vamos intuyendo hacia dónde podemos dirigir nuestras decisiones, nuestros pasos, qué debemos hacer, dónde debemos invertir, dónde no debemos, con quién sí, con quién no. Bueno, creo que la sabiduría de Dios trae riqueza, el conocimiento trae riqueza. No hay duda que un muchacho que hoy en día tiene, así sea un cartón universitario, digámoslo así, va a tener muchas más probabilidades de salir adelante que uno que no lo tiene, que uno que no quiso estudiar, que no quiso, no sé, terminar su bachillerato, se quedó solo con la primaria o qué sé yo, pues va a tener muchas más oportunidades el que se preparó, el que se formó, el que estudió, el que sacó adelante sus estudios, va a tener más probabilidades de salir adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues riqueza. Y si tiene riqueza, a lo mejor tenga calidad de vida y le puede ofrecer calidad de vida también a su esposa, a su esposo o a sus hijos. Entonces, qué bonito, que a mí me parecería chévere que nosotros miráramos desde ese punto de vista también las cosas. Eh, Queremos que los demás vivan bien. Recordemos que Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que vivamos bien. Dios no quiere que vivamos miserablemente, ni que pasemos necesidades, ni que vivamos cortos. Dios no quiere eso. Pero para que venga la bendición y venga la riqueza y venga la abundancia, también se requiere tanto de sabiduría
como de conocimiento, o más bien de conocimiento electivo como de esa sabiduría divina para poder ejercer lo que el Señor nos ha regalado. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, si alguien se anima puede abrir su micrófono o levantar su mano. Ya lo han dicho casi todo, me quedé ya, pero bueno, voy a tratar de no repetir. La reina de Saba era parte del patrimonio de Etiopía y llegó hasta Jerusalén porque ya le habían hablado de Salomón, muchas cosas y ella no creía. Entonces quería como ponerlo a prueba, como preguntarle muchas cosas a ver en qué el rey Salomón, digamos, se pifiaba, decía mentiras o no sabía qué era. Pero al ver todo lo que Salomón le contestó todas sus preguntas, le quitó todas sus inquietudes, ella pues quedó admirada de ver a Salomón. Muchas veces en la vida a nosotros nos pasa lo mismo cuando llegamos a la comunidad, cuando vemos a alguien que lleva mucho tiempo en la comunidad, queremos como saber si todo esto que dicen de esta persona es verdad, qué tan sabio puede ser el coordinador, el director, en fin. Y a nosotros también cuando salimos a misionar nos pasa, la gente siempre quiere saber más, quiere como esculcarnos la lengua, por decirlo de alguna manera, para saber qué tanto nosotros estamos preparados para llevar la palabra. Entonces, por eso también es muy importante nosotros aprender de esa sabiduría, obviamente de las cosas buenas de Salomón, no de las malas, sino las cosas buenas de Salomón, de las personas que nos dirigen, de los que tienen más sabiduría que nosotros, aprender de esa sabiduría para que en el momento en que nos toque, sea en misión, sea en el grupo oración, o donde nos encontremos, que la gente quiera como ponernos una cascarita, nosotros poder con mucha sabiduría de Dios responder las inquietudes de las personas y que las personas entiendan en realidad que lo que sabemos es porque Dios nos lo ha dado, porque es Dios quien nos guía y es el Espíritu Santo que nos permite, digamos, contestar las preguntas, las inquietudes. Entonces es muy importante eso, tener esa sabiduría en Dios para que no caigamos en las trampas que nos puede poner el mundo queriendo saber un poco más. Salomón era el tercer y último monarca del reino de Israel. Era justo y sabio. Dicen que la sabiduría que él tenía era enorme. Era una persona muy, digamos, muy querida, muy, lo que Norman decía, pues criado por el rey David. Había tratado de darle lo mejor para que él tuviera esa sabiduría que él tenía. Hay una frase del rey Salomón que me llamó mucho la atención y eso corresponde como a otros o muchas personas. Es en el fondo de su corazón, así será su vida. Entonces decía que si en el fondo de su corazón usted es pobre, usted siempre será pobre. Si muy en el fondo de su corazón usted tiene miedo, usted sentirá miedo. Entonces, eso lo decía en sabiduría pura, no en que solo por decirlo, sino que en realidad muchas veces nos pasa que cuando nos enfocamos en que es que yo soy así y a mí nadie me tiene que cambiar porque es que yo nací así, mejor dicho, entonces, no, si uno se mete en su cabeza que es así, que es que yo soy pobre y pobre soy, pues obviamente seremos pobres y recordemos que la pobreza no es en cuestión económico, sino muchas veces en nuestra manera de pensar. Entonces, a veces queremos saber algo, pero nuestra misma manera de pensar hace que no salgamos de nuestro mismo pensamiento. Nos pueden aclarar la duda, pero como yo lo pienso así, yo lo digo así, así será y no, tenemos que estar también abiertos a otras posibilidades, a otros pensamientos. Lo mismo cuando habla del miedo, muchas veces nos cuesta mucho estar acá al frente de una cámara porque el miedo no es que a mí me da miedo eso, yo no sirvo para eso. Si yo me enfoco en eso, obviamente
pues lo que mi corazón le está diciendo o la mente le está diciendo al corazón, pues eso es lo que va a suceder. Entonces, como cambiar un poco el chip de pensamiento y decir, yo lo puedo hacer. En estos días veía un video. Me gusta mucho ver los videos de la crianza de niños. Entonces había uno que decía que a los niños desde pequeñitos hay que enfocarlos en que ellos pueden hacer las cosas, en que ellos son niños muy inteligentes, a ellos no se les deben decir palabras negativas porque ellos todo lo van grabando. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Así estemos grandes ya, nosotros podemos pensar en eso, nosotros podemos hacer las cosas, querer es poder. Entonces, esa frase me gustó mucho por eso, porque quiere cambiarnos un poquito el chip de enfocarnos en que, o que es que esto yo ya lo aprendí, ya con esto me quedo, y es que no sé qué, y no, hay muchas cosas que aún nosotros podemos aprender y entender para que podamos, digamos, dar más, dar la milla más de lo que el Señor nos está pidiendo. Era un hombre sabio, superó la sabiduría de todos los hijos del oriente. Hemos dicho, ese era el más sabio de todas las, pero su sabiduría era de Dios, no era una sabiduría de hombres terrenales, sino era una sabiduría que venía de Dios. Pidámosle al Señor la sabiduría para servir, para que podamos ser mejores seres humanos, para poder ser mejores cristianos. Necesitamos de la sabiduría para todo el entorno de nuestra vida, para tomar las decisiones de nuestra vida en general, porque puede que tengamos algunos sueños que queremos cumplir, pero si no pedimos la sabiduría del Señor para tomar estas decisiones, muy posiblemente nos vamos a equivocar. El Señor siempre respalda y el Señor respalda lo que va a salir y lo que no va a salir. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir esa sabiduría para esto que voy a hacer. Yo pueda tomarla de la mejor manera y asimismo no irme estrellando por ahí por el mundo como se dice. Con la sabiduría también podremos ser rectos y justos. Cuando nosotros somos sabios en el Señor, no cometemos injusticias con los demás, no cometemos injusticias con los de la casa, con los de nuestro entorno, y podemos ser justos. Recordemos que la justicia es dar a cada quien lo que necesita. Entonces a veces creemos que no podemos perdonar a alguien porque no se lo merece, porque lo que merece es esto, y no, tenemos que aprender a ser justos, y muchas veces el que necesita el perdón no es la otra persona, sino soy yo quien necesito liberarme de ese yugo que me puede estar matando. Bueno, en el Salmo, la boca del justo expone la sabiduría. O sea, si el hombre justo es justo en realidad, pues todo lo que salga de su boca será palabras de justicia, de amor, de perdón. Cuando somos sabios, todos los ponemos en manos de Dios. Entonces, lo que yo decía ahorita, toda decisión, todo lo que vayamos a hacer, pongámoslos en manos de Dios. Entonces, pues nada, la invitación a eso. Cuando llevamos la ley de Dios en el corazón, recordemos que la ley de Dios, más que ser la ley, es el amor de Dios. Nuestras palabras siempre serán sabias, serán llenas de amor. Entonces, la invitación para que llevemos siempre esa ley de Dios en nuestro corazón, con amor, con paciencia y con mucha sabiduría. Dice, el Señor protege a los justos, a vivir siempre acogidos a Él. El Señor protege a los justos y nos lleva a vivir acogidos a Él. Entonces, si nosotros siempre estamos con el Señor, somos nosotros los que no nos podemos despegar de la mano de Dios, porque así como Dios fue quien nos encontró, porque Dios es el que siempre nos ha buscado y nosotros hemos abierto nuestro corazón para encontrarlo, que sigamos ahí acogidos a Él, que no nos soltemos de su mano, porque somos nosotros los que, Él sí nos busca y nos encuentra, pero la decisión es de nosotros si decidimos seguir con Él, acogidos a Él, o si nos separamos. Entonces la invitación para que sigamos acogidos a Él, que Él siempre será quien nos protege y nos lleva por el buen camino. Y en el Evangelio dice, escuchen y entiendan. Celina hablaba sobre esto. Entonces, Él nos está diciendo, escuche, ¿cuánto nos cuesta a nosotros escuchar?
Podemos oír muchas palabras, podemos oír que dijeron esto, que dijeron aquello, la palabra dijo aquello, pero nos cuesta mucho escuchar y entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces a veces nos quedamos solo con el texto que nos conviene. Entonces dice, Norman siempre nos ha dicho que un texto sin contexto es puro pretexto. Entonces nos pasa eso, no logramos entender lo que el Señor en realidad nos quiere decir. Entonces lo que Él nos quiere decir por medio del Evangelio es que no nos preocupemos por las cosas que entran por nuestra boca, por los alimentos. Lo decía Nancy, lo del alimento que a veces me hace daño. Sí, me pasó ayer que ayer he andado con migraña desde el domingo. Y cuando me da, duró 2, 3 días. Hoy ya, gracias a Dios, amanecí mejor. Pero entonces, ¿qué pasa con la migraña? Hay cosas, hay alimentos que uno no debe consumir cuando tiene migraña. Entonces me pasó que por estar de ociosa, me tomé una Coca-Cola cuando ya tenía migraña. Entonces, ¿qué pasó? Pues la Coca-Cola obviamente me hizo recaer más en la migraña. Entonces, no es que la Coca-Cola, bueno, yo sé que no se debe tomar Coca-Cola por el dulce, por todo, pero pues de vez en cuando, pues no, tampoco es que sea malo, pero yo en ese momento no me la debí tomar, pues porque yo sabía que me iba a hacer daño. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos los que ocasionamos que estos alimentos nos hagan daño. No quiere decir que el Señor nos esté prohibiendo las cosas, sino que a veces tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, nuestro organismo y no consumir algunos alimentos. Pero sí hace daño lo que sale de nuestra boca. Cuántas palabras a veces maldichas, cuántas palabras con malos pensamientos, con malos deseos, todo esto sí daña a los demás. Entonces, la invitación es para que cuidemos nuestras palabras, que nuestras palabras sean dulces. Hay una frase que dice que tengamos cuidado en que nuestras palabras sean dulces, no vaya y sea que nos toque, perdón la expresión, tragárnoslas. Y es verdad, muchas veces tenemos que cuidar nuestras palabras porque si nos toca de pronto comérnoslas, que no nos vayan a saber amargas. Entonces, es muy importante eso. Por ejemplo, también nos habla en el Evangelio, hay hay mucho ahí, hay que los homicidios, el homicidio es algo que sale de nuestra boca porque es solo pensamiento de pensar en matar a alguien. Y no solamente se puede matar a alguien en su físico, en su cuerpo, sino muchas veces se puede matar a alguien. Dice en alguna cita bíblica dice que no solamente los que matan el cuerpo, sino que los que matan el alma. Muchas veces con nuestra palabra podemos herir, hasta podemos matar las ilusiones, la esperanza de alguien que tal vez pueda venir a contarnos algo y nosotros tenemos que estar abiertos es a la escucha, no tanto al hablar, sino al escuchar, al abrazar. La gente necesita más abrazos que palabras bonitas porque las personas en medio de la dificultad, las palabras por lo general las escuchan. En cambio, un abrazo sí puede sanar mucho. Entonces, es tener cuidado con no ir a matar el alma de una persona. El adulterio, ¿cuánto daño no puede hacer un adulterio? La codicia, el codiciar aquellos bienes ajenos, aquello que los demás tienen, todo esto está dañando a las personas. Y escuchaba también una homilía y el sacerdote decía a una frase muy chévere, hoy es el día de las frases, eh, no me impresiona el mal de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Entonces, eso también hace daño. El hecho de que de pronto yo conozca a alguien que está haciendo el mal y yo no hago nada para que eso cambie, estoy siendo indiferente. Entonces, ya sabemos que los malos son malos y que los malos harán cosas, mejor dicho, pero ¿dónde quedo yo que se supone que soy bueno, se supone que estoy entre los justos? No puedo ser indiferente a aquello que están causando el mal. Entonces es más impresionante ver a los buenos la indiferencia que ver la maldad de los malos. Estamos llamados a aportar un granito de arena sin entrar en conflicto. Muchas veces decimos, no, pero es que yo en eso no me quiero meter, porque es que eso es meterse en camisa de 11 varas. Yo no me voy a meter en esa relación porque es que ellos después se contentan y entonces yo salgo como la mala. No, no hay que entrar en conflicto. Simplemente
yo creo que con una frase que uno diga o con un consejo, o hasta también orando para que haya calma, para que haya paz, podemos aportar un granito de arena. No nos piden que mejoremos el mundo porque sabemos que solo no lo vamos, pero por lo menos que cambiemos el mundo donde vivimos, que seamos diferentes, que podamos dejar nuestro entorno mejor de lo que lo encontramos. Entonces, eso nos lleva a muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que ha sucedido lo de las sequías, tanto, tanto verano, pidiendo la lluvia, y entonces sale mucho comercial, en las noticias también nos hablan de que cuidemos el planeta, que cuidemos el agua, que reciclemos, mejor dicho, cantidad de cosas. Entonces eso, de pronto yo guardando las botellas o yo sacando el agua de la lavadora, no estoy de pronto cambiando el mundo, pero estoy cambiando el entorno donde yo estoy y sé que estoy haciendo mi parte. Entonces la invitación a esa también nos ayudaría mucho a cambiar los pensamientos de las personas, que la gente se dé cuenta que uno hace esto con el agua, que uno la ahorra, que uno separa los residuos. La gente también en algún momento le quedará y dirá, oiga, yo por qué también no ayudo el medio ambiente con esto. Esa es una manera también de hacer el bien, de lo que salga de nuestro corazón también. Entonces, pues nada, la invitación a eso, a que hagamos lo posible por cambiar el entorno, por ayudar a aquellos, que todo lo que salga de nuestro corazón sea para el bien de todos. Entonces, ¿alguien más quiere compartir? Pues vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que en esta mañana nos has dicho. Gracias, Señor, porque tú estás en todo momento, porque tú, Señor, nos quieres guiar, porque nos quieres dar sabiduría, Señor, para entender el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando, Señor, que todo lo que salga de nuestra boca debe ser para el bien, Padre Celestial, para que ayudemos a cambiar nuestro mundo, para que ayudemos a cambiar la vida de aquellos tal vez que no creen en ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Siembra tu amor en nuestro corazón, que nuestras palabras sean dulces, que nuestras palabras sean de perdón, de esperanza, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra son para ti, Señor. No nos cansamos, Señor, de alabarte y glorificarte, Padre Celestial. Sabemos que todos los días, Señor, nos dejas una nueva enseñanza, algo nos queda en nuestro corazón para que cambiemos esa manera de pensar, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra son para ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos tener una vida mejor, poder aportar un granito de arena para hacer un mundo diferente y para que podamos llegar a muchos que no te conocen. Amén. Para pedirle al Señor que nos regale esas bendiciones y gracias para aquellos momentos en que nos necesitamos para poder transmitir, educar y saber sembrar su palabra en el bien. Amén. Amén. Para que llenos del Señor y con el Señor podamos superar cada desafío que la vida diaria nos pone. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo todos los días nos fortalezcamos de su amor, su presencia, que no quitemos la mirada de Él, para así poder combatir todo lo que diariamente nos tiene el día de hoy. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor levante su rostro sobre cada uno de nosotros, nos regale su bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan, a donde ha llegado esta liturgia.
Un bendecido día para todos. Queremos recordarles los grupos de oración de lunes a viernes, el lunes en Subia y Fusa, martes Eduardo Santos, miércoles en San Cristóbal, jueves Norte Castilla, viernes Arborizadora y Bolsa. Cordialmente invitados también todos los días a las 3 de la tarde, el rosario para orar por todas las intenciones y recordarles los que puedan, quieran, aportar económicamente para las misiones al NICI Fuentes de Misericordia, a nombre de Milena Bermúdez, al número 301-551-2161. Es una manera también de ayudar en la evangelización. Dios le construirá según haya dado en su corazón. Muchísimas gracias. Buen día.